Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Y leemos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oremos un momento. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar, Padre. Gracias porque tu misericordia es nueva todos los días, Señor. Y creemos y confiamos, Padre, que tu palabra es verdad. Ilumina nuestras mentes, Señor. Cambia nuestro corazón y que por un momento podamos escuchar tu voz en medio de la exposición de tu palabra, Señor. Ayuda a los oyentes y ayúdame a mí también, Señor, a que tu palabra no sea por ningún motivo cambiada o distorsionada, Señor. Que sea completamente fiel y verdadera a lo que tú has querido decir desde siempre, Padre. Gracias te damos por estos hermanos que han venido, amigos, familiares, visita y miembros de la congregación, Señor. Gracias por sus vidas, Padre. Ayúdalos, bendícelos todo el tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, puede ponerse cómodo y el día de hoy, siendo el día que es, hermanos, es un día especial para muchos de los que estamos aquí. Es el día del Señor. Y nos reunimos los creyentes el domingo porque así se estableció por nuestros hermanos en la iglesia primitiva. El primer día de la semana es este día domingo. Y la gente se reunía en los lugares de reunión para hablar del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Compartían el pan y compartían todas sus cosas. No había nada que no fuera común para ellos. Sin embargo, hoy en día las iglesias están en torno a una sola celebración, la Navidad. La Navidad para ellos es un tiempo lleno de esperanza, de paz y de amor, lleno de perdón, lleno de regalos, lleno de comida y rodeados de toda la familia. Las iglesias bíblicas, por otro lado, no es que no le den la importancia de vida al día de hoy, sino que ciertamente no conocemos cuándo Cristo nació. Sin embargo, el mundo hoy lo celebra y nosotros lo celebramos todos los domingos. Hermanos, no hay diferencia entre hacer o dejar de hacer las cosas, puesto que las hacemos sin entender, estamos errando de todas maneras. Debemos entender por medio del Señor Jesucristo que nuestro perdón hacia las demás personas nunca quitará el pecado que hay en ellos. Nuestra paz, nuestra esperanza son tan endebles, tan humanas y simples que nunca serán tan perfectas como las de Dios. No importa cuántas navidades pases perdonando al mundo, cuántas navidades pases bendiciendo a las personas, esto no funciona para salvación de sus almas. Acabamos de leer Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué gloria para los hombres es conocer a este único Dios verdadero. Pero hoy celebramos su nacimiento, ¿verdad? Estamos en vísperas de Navidad y todas las familias se reúnen a celebrar esto mismo, el nacimiento de Cristo. Y estaba escuchando al pastor Sugel esta semana que explicaba que había un gran abismo entre lo que se celebraba hoy en nuestros días como el nacimiento de Cristo y lo que realmente pasó el día que Cristo nació. La gente está por un lado celebrando algo que realmente no pasó. Se acuerdan de algo simplemente, pero no le dan el valor debido a que ignoran quién es el que vino al mundo. Todos me pueden decir en este lugar que todos conocen a Dios, que todos entienden que es el nacimiento de su Hijo que vino al mundo para librarnos del pecado.
pero sin embargo realmente no conocen quién es Dios y por qué vino al mundo. Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto por una razón, hermanos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. En Génesis, y lo sabemos perfectamente, todo lo que hemos leído Génesis, cuando el hombre peca, cae, transgrede la ley de Dios y hay un castigo para el hombre. Nunca más será uno con Dios. Se rompió algo tan fuerte en la caída, hermanos. No solo se comió un fruto, se perdió la relación íntima, imperfecta que tenía el hombre con Dios. Y esto, un castigo. Pero al mismo tiempo, la promesa de que esto se iba a restituir. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La promesa de alguien que vendría y tumbaría de un golpe mortal a la cabeza a Satanás. A Satanás. Este es Dios. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero, ¿quién es Dios? ¿Podemos nosotros considerar que conocemos perfectamente a Dios? Podemos decir, hermano, yo sé quién es Dios, yo conozco a Dios. Y yo sé que hay muchos de ustedes que dicen, hermano, esto es imposible. Es querer meter todos los océanos del mundo en un pequeño vaso de agua como yo. No puedo comprender al incomprensible Dios. Y es verdad. Tal vez no podamos comprender la grandeza de Dios, su poder y su majestad. Y por eso se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿quién es este Dios? Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios es el Dios que ha creado todas las cosas. Él es la causa primaria de todas las cosas, y todas las cosas, visibles e invisibles, creadas en los cielos y en la tierra, son las causas secundarias. Las causas secundarias, que somos todo lo creado, le debemos la gloria a Dios en todo lo que hacemos, en toda nuestra manera de vivir. Él tiene soberanía y poder sobre lo que ha creado, puesto que Él lo ha creado. No hay otro ser fuera de Él que no haya sido creado por Él. Y esto nos dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Puede acaso el hombre contender contra Dios y preguntarle qué hace? ¿Qué derecho tendría el hombre de oponerse a su voluntad, de oponerse siempre al Espíritu Santo? Y sin embargo, el hombre lo hace. Siempre estás pendiente de lo que hace el mundo, ignorando lo que Dios quiere. Pero no te preocupes, esa parece ser una cualidad del hombre, no solo tuya, es de todos. El hombre fue creado en perfección y cayó. Y cuando cayó, el Señor lo castigó. ¿Qué fue lo que Dios le había ordenado? Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La retribución perfecta del pecado es la muerte. Por eso todos los hombres mueren. Por eso los niños recién nacidos mueren. Por eso los pequeños de brazos mueren, porque hay pecado en ellos. No podemos ignorar esta verdad, puesto que Dios la ha dicho, la paga del pecado es muerte. Pero con esta muerte, como ya comenté anteriormente, el Señor tiene una promesa.
Un día pisaré la cabeza de la serpiente, aunque tú me hieras con el calcañal. Y vemos generación tras generación, los hijos de Adán fueron muchos, hasta llegar a un hombre llamado Lamec. Génesis 5, 28 y 29. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé era su nombre. Pero el significado de su nombre, que aparece en la Escritura, es exactamente este nos dará descanso, nos dará alivio. ¿De qué? Alivio de la consecuencia del pecado. Cuando Adán pecó, el castigo fue Génesis 3, 18. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y podemos ver que 1100 años después de esto, que es el tiempo aproximado que hay entre Adán y Lamec, Lamec entiende que un día iba a nacer alguien que iba a redimir a los humanos de su pecado. Y le coloca a su hijo Noé, porque nos aliviará de nuestras transgresiones. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que generación tras generación tras generación, la promesa de Dios seguía vigente. Y lo podemos ver porque siguen los libros continuando. Y entonces vemos que en los tiempos de Noé la maldad era mucha. Y vio Dios, Génesis 6:5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Solo el mal. Fueron rotas las fuentes del gran abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. La expresión de la ira de Dios hecha en un diluvio. Yo sé que la historia de Noé muchas veces es contada para los niños, pero si analizamos bien esta historia, parece una historia de terror. Todos los hombres fueron exterminados a causa de un gran diluvio, y solo 8, los que entraron en el arca, se salvaron. ¿Qué acaso los demás hombres no tuvieron la esperanza? Ni siquiera tuvieron de alguna forma el aviso para que ellos también subieran al arca. Sí lo tuvieron. Mientras Noé construía el arca, él fue pregonero de justicia, avisando de la consecuencia de la maldad del hombre, y que había puesto un juicio Dios ya establecido. Lloverá en la tierra, y todo ser viviente iba a morir. Iba a morir. ¿Y qué pasó? La humanidad ignoró la voz del enviado de Dios. Dios había escogido a Noé, y la Biblia dice que halló Noé gracia delante de los ojos de Dios. Dios lo había escogido a él, no por algo que haya visto en Noé, sino porque él determinó salvar a la simiente humana para cumplir su promesa por medio de Noé. Y salvó a Noé y a su familia únicamente. La ira a causa de la maldad del hombre fue manifiesta en un diluvio, pero la promesa seguía vigente. Un día el único Dios aplastaría la cabeza de Satanás, y no fue por medio de Noé. Después de esto, Noé baja del arca y ofrece un holocausto que le agrada a Dios. Y entonces Dios dice,
Génesis 8, 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios establece ahora un pacto con Noé, que es el mismo pacto de Génesis, hermanos. Dios no ha cambiado en absoluto su palabra. Y le dice: no volveré a destruir a la humanidad por medio de un diluvio. Mi arco colgaré, y cada vez que yo lo vea, recordaré la promesa que he hecho. Después de esto, los años pasan y vemos de nuevo una descendencia hasta el patriarca Abraham. El patriarca Abraham, el Señor se le aparece y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y de la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serás bendición. La tierra que ahora Israel habita era prometida a un hombre llamado Abraham. Este vivía en Mesopotamia, y el Señor le da una instrucción: vete de aquí a la tierra donde yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y heredarás esa tierra. El día de hoy, la nación de Palestina está siendo habitada por judíos. No me quiero adelantar, hermanos, pero Dios cumplió su promesa. Sin duda, Abraham le había creído a Dios. ¿Cuál era la circunstancia? Abraham ya no estaba en su tierra. Abraham no tenía hijos y ya era viejo. Esa era la situación. Sin embargo, él sin garantías, y digo sin garantías porque no es que no le haya creído a Dios, él le cree a Dios y le es contado por justicia, y por fe se levanta, toma a su familia y va a la tierra donde Dios le dice. Pasados los años, como ya sabemos, él toma a su esclava Agar, y de ahí nace un hijo, su nombre Ismael. Esto no fue agradable a los ojos de Dios. Dios se le vuelve a aparecer y le dice: tú heredarás de Sara, tendrás herencia por tu mujer Sara. Entonces Abraham le pregunta al Señor: ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? Entonces Jehová dijo a Abraham, Génesis 15, 13 y 14: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí. Serán oprimidos por 400 años, mas yo también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrá con gran riqueza. Con gran riqueza. Ciertamente Abraham nunca iba a poder ver esto. No tenía a Isaac, el hijo de la promesa. No tenía una tierra donde estar, pues era extranjero, puesto que no les habían dado la nación. Y el Señor le dice: por cierto te digo que tu descendencia morará en esta tierra. Antes tendrán que ser esclavos y serán oprimidos por 400 años. La señal de que el Señor cumpliría su palabra era entonces que el pueblo judío o el pueblo de Israel sea cautivo en Egipto. Esa era la señal. Sin embargo, vemos que la promesa continúa. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, la cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. ¿A quién habló el Señor aquí? Habló a Jacob. Después de esto, a Abraham
le nace Isaac, y con ello la promesa continuaba vigente. Y el Señor le dice: circuncidarás a todos los varones primogénitos de tu casa. Abraham circuncida a Isaac, Isaac circuncida a Jacob, Jacob circuncida a todos sus hijos. Pero entiendan esto, hermanos, esto fue dicho a Jacob. La misma promesa fue transmitida a la siguiente generación. Los 12 patriarcas, llenos de envidia, venden a José a Egipto. Sin saberlo, estos hombres cumplían la voluntad de Dios. Ellos comenzarían a discernir entre matarlo o venderlo. Y se les hace mucho más fácil vender a su hermano a Egipto. Pero esto era necesario, ¿verdad? Acabamos de leer que era necesario que por 400 años sean oprimidos por una nación. Estos hombres, los patriarcas, vendían a su hermano José sin saber ellos que cumplirían la voluntad de Dios. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En los tiempos en que esto acontece, una gran hambruna ocurre en la tierra de Canaán, y todo pueblo comenzaba a sufrir de hambre. La nación de Jacob, que en ese momento era aproximadamente de 65 personas, padecía hambre. El viejo Jacob envía a sus hijos al escuchar que en Egipto hay provisión. Entonces los hermanos de José van a Egipto. Se presentan ante él y él no se descubre ante ellos. Y José hace algo interesante con ellos, les pide al más pequeño y que vuelva al padre para que lo vean. Y entonces se descubre a sus hermanos. Para esto me trajo aquí el Señor, para mantener en vida a mucho pueblo, a 65 personas en ese momento. No eran una gran nación, pero él tenía la visión de una gran nación. José había entendido que los designios de Dios eran más fuertes e increíbles que los designios de cualquier hombre. Cualquiera pudiera decir que la vida de José fue buena y tranquila, pero realmente sabemos por la Escritura que fue todo lo contrario. Sin embargo, el Señor lo puso ahí con un propósito: preservar a la nación de Israel. Es probable que si esto no hubiera pasado, la nación de 65 personas en ese momento hubiera muerto de hambre en el desierto. Entonces Faraón, cuando José se descubre a sus hermanos y a Faraón le dice: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. No entran como una nación sufriente, entran como una nación en la cual se les da toda la tierra de Egipto, puesto que esto había dicho el Señor. Dios iba a introducir en Egipto y ellos iban a salir con riqueza de la tierra de Egipto. Pasados los años, se levanta un faraón que no conocía a José ni a su descendencia. Éxodo 1, 9 y 10. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de esta tierra. Un nuevo faraón se levanta, un nuevo rey de Egipto que no conocía ni a José ni a sus hermanos. Ahora era una gran nación de aproximadamente 600,000 personas. De 65 personas que entraron, 400 años después, eran casi más de 500,000 de personas.
el Señor había multiplicado y engrandecido a la nación de Israel. No porque haya visto algo bueno en ellos, sino porque Dios estaba cumpliendo su promesa en la nación de Israel. Y Él había dicho que antes de heredar la tierra prometida, ellos tenían que ser oprimidos por 400 años en una nación extranjera. Y Dios mismo iba a juzgar esa nación extranjera. Y fue así como lo hizo. Tiempo después, el tiempo que Dios había establecido, este faraón decide doblegar a Israel y le dice a las parteras de Egipto: cada vez que una judía o una mujer de Israel dé a luz, si es hijo varón, mátalo, y si es mujer, que viva. Pero temiendo al Señor, dice la Escritura, las parteras no hicieron esto y le decían a Faraón: es que las mujeres de Israel son robustas y cuando llegamos, pues ya el bebé ya ha nacido y no lo podemos matar. Sin embargo, se hace una masacre de bebés en los tiempos de Moisés. Y para preservar la vida del pueblo de Israel, el Señor preserva la vida de Moisés y la une a la hija de Faraón. Moisés es criado como el hijo de la hija de Faraón, lleno de poder, de sabiduría y en toda ciencia según la sabiduría de los egipcios. Sin embargo, nos dice la Escritura que después de un tiempo, cuando Moisés tenía aproximadamente 40 años, baja a ver al pueblo de Israel y ve a un egipcio maltratando a uno de su pueblo. Y él mata al egipcio. Él mata al egipcio y creyendo que nadie lo ve, continúa su vida como si nada. Pero al día siguiente ve a 2 hebreos peleando y les dice: ¿por qué pelean? Ustedes son hermanos, no deberían de estar peleando. Y entonces Éxodo 2:14 nos dice la Escritura: y uno de ellos le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez por nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y sabemos por la Escritura que Moisés huye de Egipto y se va a tierras lejanas. Y por 40 años él escapa de la realidad en la cual Dios le había puesto. Después del tiempo determinado por Dios, Dios se le presenta a Moisés. El ángel de Jehová es visto en el monte Sinaí. Éxodo 3:2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, pues el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pasado un tiempo, Dios se le presenta a Moisés en medio de una zarza. Y esta zarza ardía y no se consumía. Esta visión atrae la atención de Moisés. Él sube y tiene miedo de mirar a Dios. Dios le dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y quiero que recuerden la escena anterior. Cuando Moisés ve a 2 judíos peleando, uno de ellos le dice: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez entre nosotros?
Y ahora Dios le estaba diciendo a Moisés: ve, porque tú serás príncipe y juez para mi nación. Para mi nación. Y aquí quiero que comencemos a ver algo característico en el pueblo de Israel. Y no solo en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, en los hombres en general. Los hombres no escuchan la voz del enviado de Dios. Moisés quería de alguna manera legislar entre ellos y que ellos entendieran que por la mano de Moisés podrían ser salvos. Pero le dicen: ¿quién eres tú que te han puesto como juez? Como juez y príncipe de entre nosotros. No te queremos. No te queremos. Y esto sucede todos los días, hermanos. Todos los días los hombres se oponen a la voz de Dios y le dicen: no te deseamos a ti. No te queremos oír. No nos interesa lo que tengas que decir. Y sabemos perfectamente por la historia en la Biblia que Moisés se presenta ante Faraón y con grandes señales y prodigios de parte de Dios, el Señor le habla a Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo. Y la Biblia dice que el corazón de Faraón se endurecía más y más. El corazón de muchos de nosotros se ha endurecido tanto como el corazón de Faraón. A pesar de que vemos hechos contundentes, grandes milagros en la Escritura, no queremos creer. No dejaré ir a tu pueblo. Esa era la respuesta de Faraón. Pero no solo Faraón respondía así. Éxodo 6, 3 al 9. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos. No dice mis pactos, dice mi pacto, una sola promesa, y esta es la desde Génesis, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo Jehová, yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré del brazo extendido con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, que se la daría a Abraham, que se la daría a Isaac, que se la daría a Jacob, y yo os daré por heredad. Yo Jehová. Y vean qué dice a continuación: mas de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La congoja de espíritu, hermanos, es igual a la dureza de corazón. Ellos estaban fastidiados de que por este Moisés ahora tenemos cargas más pesadas, puesto que cada vez que Moisés entraba a hablar con Faraón, Faraón se molestaba y les ponía tareas más pesadas. Les quitaba el heno para que hagan ladrillos, y sin heno era difícil hacer ladrillos. Ellos tenían que ir a conseguir el heno para hacer sus propios ladrillos. Pasaban más horas trabajando, bajo el sol tal vez más intenso. Les quitaban las comidas, les aumentaban la jornada. No sabemos qué tanto les hacían. Pero este pueblo decía: ya no queremos que Moisés entre a hablar con Faraón. Preferimos vivir así, tranquilos en la tierra de Egipto, que salir con Moisés a adorar a Dios. El pueblo no escuchaba. Sin embargo, Moisés es levantado. Y este Moisés es el mismo que profetizó lo siguiente, Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y Jehová nos dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú.
Pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mandare. Todo lo que yo le mandare. Otra vez la promesa de un profeta que iba a hablar de parte de Dios, como Moisés estaba hablando de parte de Dios. La promesa que de entre la nación de Israel se iba a levantar uno como Moisés. Uno que pudiera estar delante de Dios intercediendo por el pueblo para que éste no fuera castigado. A este Moisés el pueblo lo desechó. A este Moisés el pueblo lo desechó. Y no pasó, hermanos, ni 40 días para que esto sucediera. Éxodo 32, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés guía al pueblo al monte donde debían adorar. El pueblo, al ver salir las llamas, fuego ardiente y humo al borde de la montaña, dijeron: Moisés, tú ve y habla con Dios, porque si nos acercamos vamos a morir. Moisés sube a la montaña y espera por 40 días la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y esa ley que le es entregada a Moisés, que es buena, es agradable y es perfecta porque es la ley de Dios, le fue entregada a un pueblo, al pueblo de Israel. Pero rápidamente, al no saber qué había pasado con Moisés, el pueblo se agrupa y le dice a Aarón: Aarón, haznos un becerro para que adoremos, porque a este Moisés no sabemos qué le ha acontecido. Aarón presurosamente toma las joyas con las cuales ellos salieron de Egipto y entonces hicieron becerros de oro y los adoraron y decían: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Sin duda, el pueblo había desechado a Moisés y había desechado a Dios mismo. Vean que dice el profeta Amós: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quiín, ídolos vuestros, y la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Y en esta porción de la Escritura podemos entender, hermanos, que aunque Israel había salido de Egipto, Egipto nunca salió del corazón de Israel. La queja siempre fue la misma: estamos cansados de este pan sin sabor. En Egipto teníamos cebollas, teníamos ajo y especias. Pero venimos a morir de hambre a este desierto. ¿Cómo quisiera yo volver a Egipto?, decían, donde yo ahí comía todo lo que yo quería, y aquí este pan nos es molesto. Esa era la queja continua que por 40 años el pueblo decía: no nos basta con ver a Dios, deseamos estar en Egipto. Deseamos sus dioses, deseamos su provisión, deseamos ser esclavos de Egipto. Es mejor estar allí que estar aquí en el desierto. Esa fue la queja constante del pueblo. Después de Moisés se levanta el conquistador Josué, un hombre de igual forma acercado a Dios. Y mientras Josué vivió, el pueblo aparentemente servía a Dios. Pero después de Josué, vemos en la historia que el pueblo se corrompió.
De tiempo en tiempo el Señor levanta jueces para que gobiernen y libren a Israel de sus pecados. Y no solo de sus pecados, también de sus enemigos. Sin embargo, el pueblo hacía lo que quería como bien le parecía, porque no había un rey en Israel. Pasado el tiempo de Dios, Dios levanta un rey en Israel. Primera de Samuel 16:1. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Dios se había provisto de un rey, y este rey era de la tribu de Benjamín, de Belén. Este era David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice la Escritura. Pero no porque haya nacido del corazón, no porque haya nacido con el corazón conforme al corazón de Dios. Manifiesta él en el Salmo 51 que él fue concebido en pecado. Él puede reconocer que desde su nacimiento en su corazón había pecado. Pero la Biblia nos enseña que su corazón era conforme al corazón de Dios. Esto era así y era posible porque Dios había cambiado su corazón. Este rey, paseándose por su palacio, se da cuenta de algo. Segunda de Samuel 7:2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Había algo que había brotado del corazón de David. Quiero hacer una casa donde Jehová habite. Pero este rey había manchado sus manos con mucha sangre, y él entonces solamente podría preparar el templo, todo para la construcción del templo. Quien lo iba a construir era su hijo Salomón. Sabemos por la historia que Salomón construye el primer templo y este es destruido en los tiempos de la cautividad por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y sabemos que hubo la construcción o reconstrucción en el segundo templo y fue destruido en el 70 después de Cristo por Tito. Y son los únicos 2 templos que se han hecho en Israel. Sin embargo, sabemos que este templo no puede contener a Dios. Lo sabemos por la Escritura. Isaías 66, 1-2 nos dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. No hay manera nosotros de contener a Dios en un templo. Sin embargo, en el tabernáculo estaba la presencia de Dios reposada en medio del arca del pacto. Pero tener un templo para Dios era algo muy sagrado para el pueblo judío, sumamente importante, al grado de que a Cristo Jesús lo habían acusado de que él quería destruir ese templo. Después pasaron los profetas uno tras uno y nuevamente el pueblo de Dios no quería escuchar. Profeta tras profeta fue levantado uno a uno. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Daniel. Todos estos profetas de alguna u otra manera hablaban de parte de Dios y el pueblo no quería escuchar. El mensaje siempre fue el mismo: arrepiéntanse de sus malos caminos y sirvan a Jehová. Arrepiéntanse de sus malos caminos y sirvan a Jehová. Sin embargo, el pueblo seguía con el mismo corazón duro que pudimos ver en la primera parte. Seguían sin escuchar a quien Dios había enviado.
Isaías murió aserrado, Jeremías fue apedreado, Ezequiel fue martirizado hasta morir, Oseas fue exiliado, otros fueron perseguidos y escarcelados, y algunos otros murieron en paz. Pero el pueblo nunca aceptó su palabra. Muchos de estos profetas profetizaron también de aquel que había profetizado Moisés. De entre ustedes levantaré a uno, y a éste tendrán que oír. Miqueas nos dice: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las naciones de las familias de Judá, en ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que era necesario desde Génesis ahora se hacía más claramente visible a través de los profetas. La llegada del ungido del Señor, la llegada del profeta, la llegada del Hijo de Dios. Tal vez nos perdimos un poco en el tiempo, hermanos, pero ha pasado muchas cosas y hemos llegado a esta profecía en Miqueas 5:12. El lugar donde iba a nacer el príncipe de Israel, Belén. Pero otro profeta, Isaías 9:6, nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su trono será sobre su trono, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y sabemos, hermanos, de quién estamos hablando. Esto se cumplió y fue profetizado 700 años antes de su llegada. Y hay un hueco, hermanos, esto es increíble cuando uno lee la Escritura. Dice, ¿qué pasó del último profeta a los tiempos de Jesús? Hay un hueco como de 650 años no sabemos qué pasó. Sabemos que la nación de Israel sufre, sabemos que la nación es consumida, es perseguida por otras naciones, no hubo paz en sus días, son dispersados una y otra vez. Pero esto lo sabemos por la historia temática de la nación de Israel, no porque la Biblia nos lo revele. Pero no fue nada sencillo esperar al Mesías. Sin embargo, como aconteció en los tiempos de los profetas, no lo iban a oír. No lo iban a oír. Y esto se cumplía y podemos leer en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Y yo sé que hay doctrinas que consideran que Cristo no es Dios, pero aquí nos dice que Él será llamado Emmanuel, y Emmanuel significa Dios en medio de nosotros. La promesa de que Él habitaría en medio de su pueblo se estaba cumpliendo en los tiempos de Jesús. Gloria a Dios por el enviado del cielo. Cristo nace en Belén de Judea. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde el principio, el hombre se opone a la voz de Dios. En los tiempos de Noé, los hombres no escucharon a Noé. En los tiempos de Moisés, los hombres no querían escuchar la voz de Moisés. En los tiempos de los reyes y de los jueces, el pueblo no quería escuchar la voz de ellos. En los tiempos de los profetas, fueron perseguidos, apedreados y matados porque no querían escuchar la voz de Dios. Lo mismo pasa con Cristo. Porque no entendemos quién es el que vino del cielo, porque creemos que es un humano igual que nosotros y no le damos la grandeza y la gloria de vida. Cristo es el Hijo de Dios.
Cristo es el Hijo de Dios. Y Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, volviéndose a la condición como un hombre, y estando en esa condición, se humilló mucho más hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no entendemos quién es Él. Pero si leemos Isaías de nuevo, Isaías 1 y al 4 nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el templo, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cliciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Si nosotros por un momento cerramos los ojos y tratamos de imaginar la grandeza de este ser que el profeta estaba viendo, caeríamos de rodillas humillados pidiéndole perdón a Dios, porque su gloria es tan grande que llena el templo de humo. Y hablábamos hace un momento del templo, que para los judíos el templo era la máxima expresión de Dios. Dios lo había establecido, había dado las medidas tal cuales para que se haga la casa de Dios. La nación de Israel tenía el templo de tan estima que era superior a Dios. Prefería conservar las tradiciones, hacer lo que se debía hacer en el templo, pero no quería escuchar la voz de aquel que habían enviado. Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo viene al mundo y lejos de encontrarse una nación que lo esperaba, encontraron una nación que lo iba a crucificar. Lejos de encontrar líderes religiosos esperando la llegada del Mesías, se toparon con hombres que deseaban el poder y la autoridad de ese templo que escuchar al enviado de Dios. Pero esto no es muy diferente a nuestros días. Nosotros somos como aquella gente en los días de Noé. No queremos escuchar la voz de Dios hablando. Nosotros somos como este pueblo terco a quien Moisés ordenaba adorar a Dios y preferimos hacer nuestra voluntad. Nosotros somos este pueblo que por generaciones se nos dio jueces y reyes y no quisimos escuchar su voz. Nosotros somos aquellos hombres que apedrearon a los profetas. Nosotros somos los hombres que abofetearon a los profetas y que los mataron y los persiguieron para que no hablasen en el nombre de Dios. Nosotros somos esa misma nación a la cual el Señor Jesús vino y le rechazaron. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. En la defensa de Esteban, cuando estaba delante del concilio, Esteban los señala y les dice: ustedes son los que mataron y crucificaron a Cristo. Esa es la misma defensa hoy en día. Ustedes y yo fuimos los que crucificamos a Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la realidad. Él vino al mundo a morir por nuestros pecados. Él no era pecador, sin embargo, fue contado entre pecadores. Mateo 26, 60 al 63. Le ponen a Jesús testigos falsos y no le hallaron ninguna falta. Aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican ellos contra ti? Mas Jesús simplemente callaba. Jesús callaba.
eran falsos testigos, eran falsas acusaciones, y este hombre que tenía todos los argumentos para salir avante de un juicio falso, simplemente cayó. Fue llevado como oveja en silencio por sus trasquiladores, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy nuevamente el Evangelio se ha expuesto. Sin embargo, continuamos viendo exactamente la misma escena que por más de 6,000 años se ha visto. Hombres dudando de Dios, hombres no obedeciendo la voz de Dios, hombres endureciendo a la voz de Dios. ¿Hasta cuándo escucharán a Dios? Os acuso de esto, decía Esteban, ustedes son los que crucificaron al Cristo y se oponen siempre al Espíritu Santo. Siempre nos oponemos al Espíritu Santo. Este versículo encierra una gran verdad. Solo y lo único que te puede dar vida eterna es el conocimiento de Dios. No podemos considerar nosotros conocer a Dios e ignorar al Hijo. Y no podemos nosotros decir que conocemos al Hijo y no conocemos a Dios. El nacimiento de Cristo, que es la celebración de estos días, nos debería hacer temblar, nos debería hacer reflexionar y nos debería hacer meditar en todas las cosas que hacemos. El nacimiento de Cristo refleja una cosa, la promesa en Génesis 3:15. El pecado se introdujo en el mundo y es necesario que Dios mismo venga al mundo a morir por un pueblo para arreglar este problema. No entendemos qué tan grave es el pecado. No lo entendemos. La gravedad del pecado es tan grande que Dios mismo tuvo que venir al mundo a morir por pecadores. Esto nos exime totalmente de toda cosa que queramos hacer para ganar la vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien tú has enviado. No podemos concebir esto porque Cristo se ha dado a su pueblo completamente. Él no quedó en un pesebre, Él no fue niño toda la vida. Él creció y sirvió a Dios en todas las cosas y fue obediente hasta la cruz. Ni Adán, ni Noé, ni Moisés, ni Josué, ni David, ni ninguno de los profetas pudo haber hecho lo que Cristo hizo. Nadie es hallado justo delante de Dios, ni siquiera uno. Nos debe hacer reflexionar el nacimiento de Cristo, porque todo lo que fue expuesto en esta mañana, todo se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, si todo se ha cumplido, su palabra se cumplirá. Él volverá por segunda vez por su pueblo. Debemos meditar sobre esto, porque ¿cuál es nuestra condición actual? ¿Estamos listos para recibir al Santo? ¿Estamos listos para recibir al Mesías? ¿Qué vamos a decir cuando nos encontremos delante de Dios, delante de su trono, el gran trono blanco? ¿Qué diremos? ¿Acaso nuestro dinero nos va a quitar el pecado? ¿Acaso nuestras mejores obras serán puestas delante de Dios y entonces Dios nos perdonará? Oh, hermanos, hay un gran abismo entre lo que se celebra en estos días y lo que realmente pasó. Porque el nacimiento de Cristo marca el principio de su venida. Y si no están listos para su venida, entonces, ¿para qué lo están? El Evangelio es este. Para esto vino Cristo. El Mesías profetizado 700 años antes de su nacimiento vino al mundo para vivir una vida perfecta delante de Dios. La vida que tú y yo no podríamos vivir para salvarnos. Él cumple completa y perfectamente la ley de Dios y hace su voluntad.
Nosotros, por otro lado, hombres que ni siquiera podemos servir a otros hombres, hombres que ni siquiera podemos llevar a cabo una tarea sin errar, pero Él, somos reos de muerte. Sin embargo, Él, siendo inocente, es contado entre pecadores, enjuiciado sin culpa, su sentencia, la muerte, junto a 2 ladrones, para que se cumpliera la escritura, que fue contado entre pecadores. Isaías 53, 12. Su final, una cruz romana, una muerte violenta, la muerte que solo los asesinos, los peores criminales y mercenarios de ese tiempo habrían sufrido. Y sí, estoy hablando de nosotros. Pero Él mismo anunció que al tercer día iba a resucitar. Juan 2:19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fue sepultado por prueba innegable de su muerte. 3 días después, un grupo de mujeres y sus discípulos lo ven con vida. Él camina por 40 días después de su resurrección en la tierra y se presentó a más de 500 hermanos. 1 Corintios 15, 5 al 6. Una nube lo elevó en el cielo y ahora está a la diestra del Padre. Pero antes de irse, Él nos prometió que volverá. Y si toda la escritura en esta mañana se ha cumplido, Él sin duda volverá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por generaciones este mensaje se ha transmitido tal cual. Este mensaje ha sido dictado a muchas generaciones y por generaciones vemos la misma respuesta. No queremos nada con Dios. ¿Cuál será tu respuesta ahora? Porque el no hacer nada también es hacer algo. El rechazo del Evangelio es condenación para ti. Lo acabo de leer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Y la razón es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mensaje de esta noche en sus cenas debe ser este: Cristo vino por una razón, porque se había prometido desde Génesis 3:15 para el cumplimiento de una cosa: redimir a su pueblo de sus pecados. Y si no entendemos qué tan grave es el pecado, jamás entenderemos qué tan grande es la cruz. Pidamos perdón a Dios si hemos ignorado su voz por 40 años, como aquellos hombres del desierto. Pidamos perdón a Dios si hemos ignorado la voz de Cristo por 3 años, como en el tiempo del ministerio de Cristo. Pidamos perdón a Dios si hemos ignorado la voz de Dios por 100 años, que es aproximadamente el tiempo que le llevó a construir el arca a Noé. ¿Qué esperamos? Esperamos encontrarnos delante de Él y entonces buscar una alternativa de salvación. Solo Cristo es la única arca de salvación. Es Dios enviándose a sí mismo para salvar a los hombres pecadores como tú y como yo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No hay otro camino, no hay otra arca, no hay otro mensaje más grande que este. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.